En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Espero todos hayan tenido un excelente y reparador descanso y que estén con ganas y ánimo para emprender este nuevo año legislativo. El acta de la sesión número 130 se declara aprobada y el acta de la sesión 131 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. El señor prosecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Buenas tardes. La cuenta corresponde a la sesión 140 para hoy, 4 de marzo. Se ha recibido oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, por lo cual se hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho de los siguientes proyectos. El que regula la prevención de incendios forestales y rurales y otras materias que indica. Proyecto de ley que modifique y fortalece la ley número 20.609, que establece medidas contra la discriminación. También para el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, por los cuales se hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos. El que modifica el Código de Aguas en lo relativo al procedimiento de fiscalización y vigilancia por parte de la Dirección General de Aguas. El que modifica la Ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, con el objeto de homologar los requisitos de admisión universitaria para las carreras y programas de pedagogía. El que modifica la Ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas y penales que indica. El que modifica la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con el objeto de establecer la interoperabilidad de las fichas clínicas. También para el proyecto que declara el 14 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Concientización sobre el Diagnóstico de Apraxia del Habla Infantil. El que establece un sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos agropecuarios. El que establece excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura para los recursos y regiones que indica. El que establece una nueva Ley General de Pesca y deroga disposiciones que indica. El que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica. El que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos. El que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que se señalan. El que modifica la Ley número 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. El que modifica la Ley 19.327 de Derechos y Deberes en los espectáculos de fútbol profesional. También para el proyecto que modifica la Ley 17.798 sobre control de armas, para autorizar el porte de armas por los aspirantes a oficiales de las policías desde el primer año de formación y durante la realización de la práctica policial. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional a efectos de prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, de la región del Biobío, declarado por Decreto Supremo número 189 de 16 de mayo de 2022 y prorrogado la última vez mediante Decreto Supremo 81 de 30 de enero de 2024, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el plazo adicional de 30 días a contar del vencimiento del periodo previsto en el citado Decreto Supremo número 81. Les ruego, por favor, que guardemos silencio. Están como el primer día del colegio. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual remite, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 42 de la Carta Fundamental
Información actualizada el 14 de febrero del presente año sobre las medidas adoptadas en virtud del estado de excepción constitucional de emergencia en la denominada Macro Zona Sur. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto al proyecto que modifica la Ley 20.267, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo y otros cuerpos legales. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado con modificaciones el proyecto iniciado en moción que modifica el Código Sanitario para definir el concepto de carne y prohibir dar esa denominación a productos que no sean de origen animal. Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, recaído en el proyecto iniciado en moción que declara a los perros asilvestrados como especie exótica e invasora y dispone su control por parte de la autoridad sanitaria de conformidad a la ley. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Flores y Cid, que modifica la Carta Fundamental para fijar plazo a la realización de exámenes de detección de drogas respecto a la autoridad que indica. Oficio de la Excelentísima Corte Suprema, por el cual remite opinión respecto al proyecto iniciado en mensaje que regula el desarrollo de plataformas de apuesta en línea. Oficio de la Excelentísima Corte Suprema, por el cual remite opinión respecto al proyecto iniciado en mensaje que establece nueva Ley General de Pesca y deroga disposiciones que indica. Oficio del Tribunal Constitucional, mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia de control de constitucionalidad referida al proyecto aprobado por el Congreso Nacional que crea la Secretaría de Gobierno Digital en la Subsecretaría de Hacienda y adecua los cuerpos legales que indica. Oficio del Tribunal Constitucional, mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia de control de constitucionalidad referida al proyecto aprobado por el Congreso Nacional sobre seguridad privada. Finalmente, señor presidente, oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual informa que el desafuero decretado por la Excelentísima Corte de Apelaciones de Santiago, en virtud del cual fue suspendida de su cargo la diputada señora María Luisa Cordero, ha quedado sin efecto. Esa es toda la cuenta para hoy, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, estimado prosecretario. Minuto de silencio. A continuación, la sala de la Corporación guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del expresidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, quien ejerció su mandato durante 2 periodos no consecutivos, entre el 2010 y el año 2014, y entre el 2018 y el año 2022. Asimismo, destacó por su trayectoria pública y política, desempeñándose como senador de la República por la circunscripción número 8, Santiago Oriente, entre 1990 y 1998. Solicito ponerse de pie a las señoras y señores diputados y a los invitados presentes en la tribuna. Muchas gracias. Orden del día. Corresponde tratar la solicitud de Su Excelencia el Presidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío de la región del Biobío, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política de la República. Para la discusión de esta solicitud se destinará 1 hora distribuida en forma proporcional
entre las bancadas. Solicitamos a los jefes de bancada hacernos llegar las respectivas inscripciones. Para iniciar el debate tiene la palabra el diputado Cristóbal Urriticoechea. El límite de los tiranos está determinado generalmente por la tolerancia de los oprimidos, y es eso lo que le pasa a este gobierno. Este gobierno ha sido oprimido por 5 o 6 grupos narcoterroristas que conviven en el sur de nuestro país. Y eso se demuestra porque un buen gobernante no ignora la flexibilidad necesaria sin caer en la falta de exigencia para combatir con firmeza y sin piedad el terrorismo. Pero las políticas de solidaridad de este gobierno basadas en el comunismo para erradicar el crimen no han permitido que puedan detener el avance del delito. Y esto ya se les desbordó y ustedes han demostrado con creces que no están a la altura. En el sur siguen asesinando, siguen robando, siguen incendiando, siguen matando, siguen los ocupas. En lo que queda de este gobierno, no más promesas, dijo el presidente de la República a sus ministros. ¿Van a terminar entonces las usurpaciones, los robos, los incendios, los intentos de asesinato, los crímenes en el sur de nuestro país? ¿O una vez más el gobierno de Chile nos miente y nos quedamos solo con la intención y con la promesa? Cualquier asomo de arreglo o siquiera alivio pasa por el gobierno, pero el gobierno en materia de seguridad está en los huesos. Y eso los terroristas y los criminales lo saben y lo reconocen. Este gobierno, lamentablemente, no valora la individualidad de los chilenos. Lo valora todo como un conjunto, como lo hace el comunismo. Es por eso que estamos frente a un gobierno que es un peligro para nuestro país. Diputado Henry Leal tiene la palabra. Por 3 minutos. Gracias, presidente. Presidente, desafortunadamente en las últimas semanas ha ocurrido un recrudecimiento de la violencia en la región de la Araucanía. Múltiples atentados. Pasamos por un periodo de baja, pero llegó el mes de marzo, la última semana, y volvieron los atentados a la región de la Araucanía. Entonces, surge inmediatamente la pregunta que se han tomado tantas medidas, estado de excepción vigente, pero no logramos revertir lo que está ocurriendo, estimado presidente. Es preocupante ver hace algunos días un ranking internacional donde Chile está en el lugar número 17 de los países donde hay más terrorismo. 17. Solo estamos sobre Colombia en América del Sur. Estamos al nivel de los países donde hay guerra, donde hay enfrentamientos militares, a ese nivel estamos, 17 a nivel mundial. Ese es el nivel. Y este ranking no mide cualquier cosa. Por un lado mide la cantidad de atentados, en segundo lugar mide la cantidad de muertos que han existido, el daño que se ha ocasionado y también mide los secuestros ocurridos en el país. Entonces Chile, cuando estamos discutiendo renovar el estado de excepción, hoy día tristemente estamos en el ranking de los países donde hay terrorismo de verdad. Ahí estamos. Entonces, la pregunta es qué estamos haciendo que no está resultando. Porque se toman medidas, legislamos, aprobamos leyes, pero la violencia sigue, no para. Entonces, uno se pregunta qué tiene que pasar para que las autoridades a cargo asuman alguna responsabilidad. Porque lo que ocurre es que escuchamos que estamos trabajando, que estamos bien, que estamos avanzando, que estamos usando todas las herramientas que nos da la ley, pero los resultados no cambian. Seguimos en lo mismo. Entonces, algo no estamos haciendo bien, presidente. Y es preocupante porque si no cambiamos esto, no sabemos dónde vamos a llegar. Hoy día nadie está seguro
nadie está tranquilo, puede ser víctima del terrorismo y del crimen organizado. Te pueden sacar de tu casa, de tu condominio, en la madrugada y te pueden asesinar. De eso estamos hablando. Pero el gobierno tiene una autocomplacencia que molesta. Todo lo justifica y no asume su responsabilidad. Los que vivimos en la macrozona sur, bueno, tenemos que apoyar esta renovación porque si no tuviéramos las Fuerzas Armadas esto sería obviamente mucho peor y por eso vamos a votar a favor. Pero hacemos un llamado al gobierno que estamos iniciando un 9 años a que mediten si lo están haciendo bien o no, o qué no están haciendo bien. Y que escuchen a la oposición porque no son los dueños de la verdad. Ustedes no se la saben todas. Escuchen a la oposición y déjense asesorar. Gracias. Gracias, diputado. Aprovechamos de darle la bienvenida y saludar al ministro subrogante de Defensa, don Ricardo Guerrero, y a don Ricardo Montero, y al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, don Álvaro Lizat. Tiene la palabra don Johannes Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Una lástima que no se encuentre la ministra del Interior porque la situación que estamos enfrentando en nuestro sur es también consecuencia de la debilidad de los aparatos de inteligencia, seguridad y contrainteligencia de nuestro gobierno, de nuestro Estado, que son responsabilidad del gobierno, señor presidente. El hecho de que en Chile el crimen organizado campee es debido a la debilidad de las estructuras de seguridad de nuestro Estado. Y en este momento es responsable el gobierno, que ya lleva 2 años en el cargo de esta situación. Podrán decir que la situación es heredada, pero la verdad es que también la causaron cuando ustedes fueron oposición, señor presidente, por su intermedio. Ahora nos piden renovar el estado de excepción constitucional en la 9ª región, señor presidente. Y yo le planteo lo siguiente. Son 60 días para seguir haciendo más de lo mismo, que sería entonces poco y nada, puesto que hasta el momento, señor presidente, 103 hombres armados tienen en vilo a unidades con un número de 10 a 15 veces superior que no se atreven a ser empleadas en su combate. ¿Por qué? Porque el señor gobierno, el señor presidente, por su intermedio también los ministros, no hacen la pega porque todavía no tenemos la regla de uso de la fuerza, porque se empecinan en malas reglas de uso de la fuerza. Y así perpetuamos una situación en la cual los únicos que ven sus derechos constitucionales cercenados son los ciudadanos honestos de las regiones que están siendo afectadas por estados de excepción constitucional. Pero si eso es un sarcasmo ponerle excepción cuando ya lleva 2 años de excepción constitucional, si no más. ¿Cuándo van a solucionar el problema? ¿Cuándo vamos a tener la capacidad de ir por aquellos que violentan a los ciudadanos honestos en nuestro país? ¿Cuándo vamos a tener la capacidad de defender a los refugiados que buscan asilo contra la opresión en este país? ¿Cuándo vamos a tener la capacidad de impedir que poblaciones enteras se transformen en cuarteles del narco? ¿Cuándo vamos a tener esa capacidad? Yo no veo al gobierno trabajando en crear esas capacidades, señor presidente. Y estos estados de excepción lo único que hacen es encubrir la falta de actividad del Ejecutivo en esta materia. Falta de actividad que está costándonos el país, que está costándonos a compatriotas. Señor presidente, este gobierno está fracasando en todos los ámbitos y este no es el único en el cual demuestra ser inoperante. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputada Flor Weiss tiene la palabra. 2 minutos. Por hasta 2 minutos. Gracias, presidente. Bueno, la violencia, el terrorismo sigue campeando en la macrozona sur y de ello da cuenta este informe, el informe del Instituto para la Paz y la Economía en su versión número 24. Hace 11 años que este informe se está emitiendo y desgraciada y lamentablemente nos sitúa en el número 17 en terrorismo o hechos de terrorismo, que solo estamos un lugar más abajo que Colombia. Es decir, tenemos datos, cifras objetivas. Argentina está en el lugar 61, Perú en el 47, Bolivia en el 89 y nosotros, Chile, lugar número 17. En gran medida estos hechos se dan por lo que ocurre en la macrozona sur. Eso está demostrado en el informe, un informe serio a mi juicio, le doy toda la validez porque dice exactamente lo que está ocurriendo y ocurre que estamos con un estado de excepción.
situación excepcional, es decir, una herramienta que debiese usarse en condiciones extraordinarias, excepcionales, provisorias puede ser. Y ya vamos a llevar 2 años con esta herramienta que ahora, precisamente en esta fecha, además pudimos estar en los lugares más recónditos de la comuna de Tirúa, de Contulmo, en donde efectivamente la gente no quiere que se vayan las Fuerzas Armadas, reconocen que ha habido un avance en la restricción de estos grupos para cometer sus actos y sus atentados, y por eso ellos piden que se vayan con las consignas clásicas y típicas de fuera la militarización, que siguen existiendo, pero la gente sigue sufriendo el terrorismo. Y por eso hoy día, obviamente, que el crimen organizado, el robo de madera, el narcotráfico, los secuestros extorsivos con resultado de muerte, como el último que hemos visto en nuestro país, es una situación a la cual no podemos resignarnos que siga ocurriendo. Este estado de excepción lo voy a votar a favor porque es el mal menor, es lo que no podemos dejar de manera absolutamente indefensa a la población, pero aquí hay que hacer una medida y una acción concreta que dé un vuelco a los hechos de violencia y de terrorismo que hoy día siguen existiendo en la macrozona sur. Queremos darle la bienvenida también a la señora ministra del Interior, doña Carolina Toá, que nos acompaña. Tiene la palabra don Jorge Ratner. Gracias, señor presidente. A ver, quiero analizar esta nueva prórroga del estado de excepción desde 2 puntos de vista: del efecto que produce en este momento y el efecto que se ha generado y que se puede generar a largo plazo. Claramente, la prórroga del estado de excepción es necesaria, particularmente en la época de verano, que estuvieron la época de cosecha de los agricultores, que todavía no ha concluido. Ha sido un efecto positivo por cuanto ha disminuido considerablemente en relación a periodos anteriores el grado de violencia. No ha disminuido a cero y es una preocupación que debemos tener tanto el Gobierno como la oposición respecto a esta situación. El tema es cómo lo vamos a abordar, cómo va a ser la forma de salida de este tema. No podemos perpetuar algo que está considerado como algo excepcional dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, y se lo planteo directamente a los ministros que están presentes y su secretario a través de la mesa, para que conjuntamente con los parlamentarios de la zona y de otras zonas que eventualmente también se pudieran ver involucrados de este tipo de situaciones, podamos avanzar seriamente respecto de cómo vamos a abordar esta situación. Y particularmente lo he señalado una y otra vez, como parlamentario estoy dispuesto a poderlo realizar en reuniones públicas o en reuniones privadas para buscar esta alternativa y tratar de, a través de un proyecto, de una iniciativa y con la mayoría del Congreso Nacional, poder tener una salida respecto a este tema. Hoy día votaremos favorablemente esta iniciativa, esta prórroga, porque efectivamente ha causado el efecto que es disminuir los hechos de violencia. No ha bajado a cero, y una preocupación que tenemos que tener permanentemente. Es algo que ha venido de gobierno en gobierno y que todos los sectores políticos debemos sumarlo, porque si sigue así, este estado de excepción va a ser heredado a las próximas administraciones, que no se sabe en este momento quiénes son, pero que tenemos que ser responsables, los que estamos tanto en el gobierno como en la oposición, de buscarle unas alternativas serias a lo que significa la problemática que se vive en la región de Araucanía, donde no se vive ni se duerme tranquilo, donde no se trabaja ni se produce tranquilo, y que claramente lo que ocurre en la macrozona sur afecta al resto del país, porque somos una zona productora de alimentos a las cuales hay que estar permanentemente atendiendo, particularmente en la crisis alimentaria que podemos tener como país en este momento o a futuro. Muchas gracias, señor presidente. Punto de reglamento, diputado. Sí, presidente, solamente una solicitud. Quizás sería bueno escuchar a la ministra del Gobierno para saber el por qué vienen a pedir la renovación del estado de excepción y no seguir hablando nosotros. Quizás ellos tienen algo que contarnos interesante y por qué solicitan la renovación. Gracias, presidente. Pancho. Ministra, nos han hecho una solicitud en el sentido de que sea usted la que haga una presentación inicial. Si le parece. Muy bien, tiene la palabra la señora ministra. Gracias, presidente. Bueno, un saludo a la sala. Llevamos algunas semanas sin vernos y además tenemos, incluso si hubiera sido un mes normal,
esta es la primera renovación que hacemos bajo el formato mensual. Entonces, desde todo punto de vista, es una renovación distinta a la que hacíamos años anteriores. Todos sabemos que el verano es un periodo bien especial en la macrozona sur. Normalmente es el periodo más duro. Se activan muchas orgánicas, mucha gente vuelve a la zona. Está en desarrollo la época de la cosecha y eso habilita una serie de acciones que son propias de la temporada, y además en la temporada de incendios, donde todos sabemos que lo que sucede en esta época es que se mezclan incendios de distinta naturaleza, algunos de ellos producto de la negligencia, incluso a veces hay algunos productos de causas naturales, por ejemplo este año Panguipulli tuvo origen, digamos, en condiciones naturales, pero otros tienen origen intencional, y dentro de los incendios de origen intencional, algunos pueden estar ligados a actividades reivindicativas o con contenido político. Bueno, este verano, lamentablemente tengo que decir, al contrario de lo que se ha dicho en esta sala en este rato, ministra, fue un verano mejor que veranos anteriores. Tuvimos menos acciones violentas que el verano pasado, tuvimos menos incendios que el año pasado, tuvimos más detenidos que el año pasado. Más detenidos por esos incendios. Todavía está por verse esos detenidos a qué causal están vinculados, no necesariamente intencionalidad, a veces esa negligencia. Eso la investigación y el juicio lo determinará. Pero en cualquier caso, habiendo menos incendios, menos hectáreas incendiadas y más detenidos, eso es un indicador de que hubo un mejor trabajo policial. Los detenidos este año son 25% más que el año pasado. En un contexto de menos incendios y de muchas menos hectáreas, son como 6 veces menos hectáreas quemadas este año respecto al año pasado. Fue un periodo también en que hubo algunas situaciones preocupantes desde el punto de vista de la evolución judicial, especialmente porque se declaró nulo el juicio a algunos de los integrantes de la CAM y tendrá que repetirse. Sin embargo, el Ejecutivo, como querellante en esta causa, solicitó que se mantuviera la prisión preventiva de todas las personas que están sometidos a este nuevo juicio y el tribunal ratificó esta solicitud y por lo tanto la prisión se va a postergar. Es también, o sea, se va a mantener, no postergar. A propósito de esto, también en este periodo hay un nuevo factor preocupante y es que tenemos a 3 personas que están en una huelga de hambre, es algo que siempre hay que observar, porque a menudo cuando suceden estos hechos no solo es motivo de preocupación la salud de los internos que están en huelga, sino también el hecho de que esa huelga habitualmente es acompañada con acciones de apoyo que muchas veces son también acciones violentas. Del punto de vista del desarrollo del plan de seguridad alimentaria, este año fue particularmente positivo. Da lo mismo que lo diga el Gobierno, es importante escuchar lo que dicen los participantes de la campaña, los agricultores de la zona, que señalan que esta ha sido una de las mejores cosechas de muchos años, porque ha habido condiciones todo el año y particularmente en esta época de la cosecha más seguras que han permitido funcionar de manera más tranquila, tanto en los predios que corresponden a agricultores tradicionales como también en predios y en cosechas que son propias de comunidades mapuche, porque muchas veces también hay acciones violentas y conflictos entre comunidades. En ambas dimensiones este verano fue mejor. Otra cosa importante que pasó en la última etapa es que después de que logramos un acuerdo en la discusión presupuestaria del año 2024 para ampliar los programas de atención a víctimas a grupos, personas, digamos, que tienen actividades económicas no formalizadas, que todavía no tienen una personalidad jurídica de actividad económica, digamos, se ha logrado hacer a través de una serie de modificaciones de los programas de Cercotec, incluirlos en los beneficios y tanto a través directamente del Servicio Central como de los dineros que traspasa el Gobierno regional, la Contraloría nos ha autorizado a cubrir sectores que no estaban incluidos en los beneficios. No recuerdo aquí las cifras exactas, pero entiendo que en el caso de Cercotec Central son como 300 y tantos millones y en el caso del Gobierno regional son 1.400 millones. 340 de Cercotec
y 1.426 en el caso del gobierno regional. Otra cosa muy importante, presidente, que quisiera reafirmar en esta sala y darle toda la relevancia que corresponde, es que la Comisión por la Paz y el Entendimiento ha desarrollado un trabajo en el año que lleva constituido muy sistemático y serio. Ha logrado mantener unidad de propósito en todo ese esquema tan diverso de personas que la comprenden, donde está todo nuestro espectro político representado, y están representados, por cierto, los distintos grupos que componen la comunidad de estas regiones. En esta etapa va a entrar en una fase decisiva de formular, de hacer los diálogos con los distintos actores y empezar a cotejar con ellos sus propuestas que tiene que presentar el presidente en el mes de noviembre de este año. Es muy importante que el trabajo que está haciendo esta instancia tenga apoyo político, transversal, que se difunda el esfuerzo que ahí se está haciendo, porque la sustentabilidad de lo que estamos haciendo como Estado para traer más tranquilidad a la zona depende de una combinación de cosas. Por una parte, que seamos capaces de desarticular a los grupos y a las personas que emprenden acciones violentas, pero por otro lado, que seamos capaces de producir condiciones sostenibles de paz, de entendimiento en la zona, de solución de los conflictos que han sido caldo de cultivo para esta violencia. Y en esta dimensión, el trabajo de la Comisión es quizá lo más silencioso y lo más estratégico que estamos haciendo como Estado. Quizá está bien que sea un poco más silencioso que otras cosas, pero no puede ser invisible. Y tenemos que de alguna manera, entre todos, darle valor y hacer una apuesta para que lo que se está haciendo ahí resulte. Por último, presidente, quisiera, en un breve dato, decir que el año pasado lo terminamos siendo el primer año con menos de 1.000 delitos a lo largo de los 345 días que los componen. Tuvimos los menores eventos en 4 años en Biobío. Tuvimos la menor cantidad de ataques y bienes incendiados desde el 2020. Las usurpaciones han sido las menores respecto a los últimos 5 años en este periodo del año. Hemos tenido la menor cantidad de rutas desde el 2020 y casi el triple de detenidos a pesar de esta reducción. Esos números se confirman en este mes. 100% menos fallecidos, 72% menos lesionados, 6% menos ataques incendiarios, 7% menos bienes incendiados, 60% menos inmuebles incendiados. Y no quiero seguir con las cifras porque yo sé que marean y tampoco nadie las retiene mucho. Pero todas las cifras, prácticamente todas, disminuyen. Lo único que aumenta son los detenidos, que en este periodo del año han aumentado en un 100%. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra el señor ministro subrogante de Defensa, don Ricardo Montero. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio, como señalaba la ministra del Interior, hay resultados concretos en el trabajo que hemos realizado. Si bien todavía no es suficiente o no es lo que nos gustaría, es evidente que vamos avanzando y que estamos mejorando. Dentro del trabajo que hemos realizado por parte de Defensa, hemos evaluado de forma muy positiva la nueva estructura de trabajo que tenemos, es decir, con el GEMCO en un trabajo constante de coordinación a nivel nacional y específicamente en la macrozona sur como un todo, el general Duarte permanentemente en la Araucanía, que es una situación que no teníamos el año pasado, y el almirante Manzano permanentemente también en la región de Biobío. Hemos mantenido las bases militares adelantadas que han dado muestra de ser muy útiles y funcionales. Hemos reestructurado el territorio, lo que nos permite dar respuestas más rápidas. Mantenemos 6 bases adelantadas en Biobío, 7 bases adelantadas en la región de la Araucanía. Además, algunos resultados concretos de esta temporada que no habíamos anunciado y que ahora ya tenemos al final del verano un poco más de claridad. Respecto a lo que hablaba la ministra de Seguridad Agropecuaria y antes conocido como Seguridad Alimentaria, antes Cosecha Seguro, lo planificado en la región de Biobío ya fue completado, estamos en un 100% de ejecución de todo lo que estaba planificado. Respecto a la región de la Araucanía, ya llevamos un 97% de avance con muy buenos resultados, con 22.874 hectáreas cosechadas. Además, podemos informar que respecto a los incendios hay una baja significativa tanto en el número de incidentes y especialmente en las hectáreas quemadas. Como señalaba la ministra, hay 107 detenidos a nivel nacional, hay 24 en la macrozona sur, 10 en Biobío, 14 a la Araucanía, en espera de las investigaciones respectivas.
Este trabajo se complementa con otras medidas específicas en materia de robo de madera, un trabajo interagencial entre Carabineros, PDI, CONAF, Servicio de Impuestos Internos, Aduana, que también ha dado muy buenos resultados en base a la nueva ley que nos permite tener nuevas herramientas. Estamos haciendo un trabajo similar también en materia de salmones, que también ha dado buenos resultados, en conjunto también con Cernapesca. Finalmente, las camionetas que fueron anunciadas en enero de este año ya están completamente operativas, 6 camionetas blindadas. Estamos viendo qué otros medios podemos destinar para aumentar y intensificar la presencia desde el Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra el diputado Sebastián Videla, hasta por 1 minuto. Muchas gracias, Presidenta. Este estado de excepción ya no tiene nada de excepcional, ya que llevamos más de 1 año renovándolo. Es el momento de actuar y de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Mañana puede ser cualquier vecino asesinado, como fue encontrado al interior de un campamento en Maipú el teniente Ronald Ojeda Moreno, donde el mismo alcalde de Maipú y los vecinos claman por más seguridad. Lo que los ciudadanos piden son medidas permanentes, no solo para la macrozona sur, sino que también para nuestro norte, donde el ingreso de bandas son permanentes, quienes roban vehículos, extorsionan, etc. No sigan siendo un gobierno reactivo, seamos un gobierno que enfrente con todos los delincuentes y de seguro tendrá el apoyo de todo el Parlamento. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado, hasta por 2 minutos 40. Por favor. Gracias, Presidenta. Estimados parlamentarios, llevamos 2 años en estado de excepción constitucional en este gobierno, 2 años de un estado de excepción que no se quería. Al principio no se quería este estado de excepción. Yo le quiero preguntar a la ministra, por su intermedio, Presidente, ¿qué se ha hecho en la Araucanía en estos 2 años? Hay que hacer un balance de los 2 años, pero no solamente en el tema de violencia, también en el tema económico. También el tema del famoso Plan Buen Vivir, que es solamente Plan Buen Vivir para los amigos de gobierno. Mire, en el tema de atentados, es cierto que el estado de excepción ha logrado bajar los números de los atentados, sí, es verdad, pero todavía existen temas puntuales donde la gente lo desplazan de su lugar donde vive para que se salga de esos predios y dejar libre tanto para ciertas comunidades violentas como también para narcotráfico. Eso está pasando todavía en la Araucanía. Quitan contingentes de carabineros, como sucedió para los 50 puntos de la región metropolitana, y tienen que los militares ir a proteger a los agricultores en sus cosechas, ¿cierto?, dejando algunos puntos libres en el verano. Bueno, aquí pasa también otro tema económico. Fíjese, y le digo los datos, 9,9% de desempleo en la región de la Araucanía, 38% de informalidad, 37% menos de exportaciones en la región. ¿Ya? Los puntos del gobierno no bastan, algunos presupuestos de organismos del Estado no se gastan en vialidad, absolutamente no se gastan los presupuestos. Y el Plan Buen Vivir, por favor. Le van a mentir a las comunidades. Están haciendo campaña para el que está ahí a cargo del Plan Buen Vivir. Se lo dije al ministro y se lo he dicho varias veces. No sirve el Plan Buen Vivir. No está sirviendo el Plan Buen Vivir para los amigos de parlamentarios, amigos de gobierno que están haciendo sus propias campañas. Terminemos con ese cuento. O sea, ya falta poquito para la campaña. Déjenlo que se vaya a hacer campaña sola, pero por favor no vayan a mentir a las comunidades. Y sobre la mesa, estimada ministra, no va a servir. Esto es como una mesa, como una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, ¿cierto? Va a tener prensa, va a tener voz, va a tener invitados, análisis, conclusiones y después nada. Entonces yo lamento que estemos perdiendo el tiempo por una mala gestión del gobierno para tomar algo simple. Mire, su delegado presidencial la está haciendo toda. Hace de seremia, hace de delegado, hace de subsecretario, hace de todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no existe un equipo completo que efectivamente vaya y haga las cosas por el bien de la gente de la región de la Araucanía. Hagan un análisis y el análisis no va a salir bueno para el gobierno. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Andrés Joané, hasta por 4 minutos, por favor. Gracias, ministra. Presidenta. Nunca se sabe. A ver, en todo esto del estado de excepción hay claro oscuro. Yo creo que hay claro en esto que finalmente
producto justamente del convencimiento del gobierno, pero también de la presión de los parlamentarios de la zona. Hoy día tenemos los jefes de zona, los generales, están por un año. Eso es una cosa muy positiva, sin lugar a dudas. Sí, y hay que reconocer, absolutamente han bajado los hechos de violencia, pero siguen. Y por tanto no podemos estar contentos ni conformes porque tienen que terminar. Y ahí hay que entrarle un poquito más, porque en el fondo hay lugares donde la violencia se sigue manteniendo, donde hay mucha extorsión, donde hay amenazas, fundamentalmente hacia el pueblo mapuche, porque si no se les acusa de que traicionan la causa, etc. Y por tanto yo creo que en eso hay que trabajar un poco más. Por su intermedio el diputado Mellado lo acaba de señalar. Ministra, yo creo que a usted de verdad la están engañando. Porque el plan Buen Vivir de verdad, ministra, es que no están dando para ninguna parte. No hay ninguna cuestión objetiva que muestre que el plan Buen Vivir de verdad está funcionando en la región. Son los mismos recursos, se mueven de una región. Y le voy a decir una cosa, y no me lo ha dicho el delegado por si acaso, pero no tienen ninguna coordinación con la delegatura. Ninguna. El plan Buen Vivir corre por un lado y las acciones del gobierno coordinadas por el delegado presidencial, José Montalva, corren por otro. Por tanto, tenemos un problema. El gobierno tiene un problema ahí que tiene que enfrentar, que tiene que ver que si efectivamente el plan Buen Vivir es un plan que el gobierno, cuando lo diseñó, dijo, este es un plan que queremos dejar en el tiempo. Y a mí me parece bien, ojalá quedara en el tiempo. Pero así como se está ejecutando, ministra, por intermedio del presidente, no va a quedar en el tiempo. O los que lo están ejecutando no están haciendo lo que se dijo que se iba a hacer, o en definitiva algo pasó. El plan Buen Vivir, la verdad es que no ha mostrado nada y en definitiva hay muchos recursos que se están dilapidando y yo creo que nosotros tenemos que evaluar, porque si no vamos a seguir tropezando con la misma piedra y entonces lo que va a ocurrir es que en la próxima discusión presupuestaria, que queda bastante, no va a tener recursos el plan Buen Vivir. Pero yo creo que el gobierno tiene que hacer algo. Aprovecho también, por su intermedio a la ministra, yo hice una denuncia hace un tiempo atrás respecto a corrupción en la CONADI y finalmente la Contraloría me dio la razón. Y tampoco ha pasado nada. Tampoco ha pasado nada. De hecho, la ministra de Desarrollo Social fue y dice que se está investigando, etcétera. Una cuestión que ya es de sumo sabido, que se otorgaron recursos mal habidos y que además los programas no se han ejecutado y el gobierno no ha reaccionado. Yo le pido a la ministra de Interior, por su intermedio, presidente, que respecto a estos dos temas que yo le he planteado. Uno, plan Buen Vivir, que lo revisen ahora, porque si no, en el fondo, por lo menos algunos parlamentarios de la zona, respecto a esta cuestión, vamos a empezar a hablar mucho más fuerte y más duro, porque estamos hablando de recursos que tienen que ir fundamentalmente a la región más pobre de Chile. Y dos, que quiero que pase algo respecto también de no solo la denuncia, sino que la Contraloría ya determinó que que en el fondo los recursos que se le entregaron a una consultora no se debieron haber entregado y el gobierno no ha hecho nada respecto a eso y en este caso la CONADI no ha hecho nada. Y ahí me gustaría que la ministra también pudiera tomar carta en el asunto. Gracias, presidente. Diputado Stefan Schubert tiene la palabra hasta por 1 minuto 30 segundos. Muchas gracias, señor presidente. Estamos todos consternados ante el crimen del teniente Ojeda, un complejo secuestro y brutal asesinato que devela la debilidad que tenemos en materia de seguridad e inteligencia. Y ahora, bueno, estamos hablando del estado de excepción y quiero señalar un par de cuestiones que tienen que ver. Ya no tenemos tiempo, estimados colegas. Exigimos hoy que el gobierno otorgue urgencia legislativa de los proyectos de seguridad e inteligencia que están estancados en este Congreso debido a las dos almas de este gobierno, una que entiende la realidad y otra que está llena de sueños e ideologías. ¿Queremos que las Fuerzas Armadas colaboren con el resguardo del orden público y la seguridad ciudadana? Entonces el gobierno debe acelerar la tramitación de una buena y clara reglas del uso de la fuerza. ¿Queremos prevenir delitos y perseguir de manera efectiva a los terroristas narcocriminales que están asesinando a chilenos? Necesitamos un sistema de inteligencia nuevo y robusto, en conjunto con fronteras seguras que estén resguardadas por el Ejército de Chile con tecnología de punta, que son la respuesta que el Ejecutivo debe dar en esta materia. Durante el verano, los terroristas de la macrozona sur volvieron a perpetrar los atentados que nos tienen acostumbrados, ocurriendo 8 de estos sucesos en tan solo la segunda y tercera semana del mes de enero.
¿Dónde está el avance, por ejemplo, del proyecto que presentamos nosotros para modificar la Constitución para que hagan control de identidad el Ejército? Eso es indispensable. El Gobierno tiene la responsabilidad de otorgar urgencias legislativas lo más pronto posible. Esta bancada va a apoyar en todo lo que brinde seguridad a nuestros compatriotas. Hacemos un llamado para entenderlo. He dicho. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Joana Pérez. Gracias, presidente. Saludar también a la ministra y ministro subrogante. Ministra, sin duda que nuestras bancadas desde el espacio del centro vamos a apoyar esto como lo hemos hecho siempre. El tema es qué vamos a hacer como Congreso y con todos los poderes del Estado para enfrentar la compleja situación que vive el país en un contexto también de región. Y es ahí el llamado a generar el máximo de los acuerdos, pero también siendo sinceros. ¿Y qué bancada no están con los temas de seguridad, con los temas de ser transparentes hacia la ciudadanía y no tener dobles discursos y dobles caretas? Yo creo que eso es lo que nosotros buscamos para dar una señal, porque nosotros no podemos, como Estado, estar conforme con lo que pasó con el secuestro del exmilitar, porque nosotros tenemos una figura que además hace poco era una prioridad del propio gobierno, que era en materia de la ley de refugiados. Entonces uno dice, bueno, y no somos capaces como Estado de, por cierto, defender como Estado a quienes damos refugio, más allá de los temas de fondo que están en investigación y que no me voy a meter en eso, en los temas políticos, pero estoy viendo la figura jurídica. Nosotros tenemos hoy día un crimen tremendamente complejo, organizado en nuestra zona. En materia, yo valoro lo que se ha hecho en materia del estado de excepción, específicamente en la macrozona. Si yo represento la macrozona y la gente lo valora. Si el problema es que Chile es bastante más integral y tiene regiones donde tenemos situaciones complejas como la que representa justamente el compañero, el amigo que está conversando con usted y que representa el norte, que es nuestro diputado amigo, y que lo ha dicho miles de veces a su propio gobierno, diputado Araya. Ha sido muy duro, fuimos parte de la Comisión Investigadora del Crimen Organizado y hemos dado sendas propuestas. Pero aquí, lamentablemente, muchas no se ejecutan, como lo preguntaba recién el diputado que me antecedía. ¿Qué pasa con el proyecto que, en el fondo, es muy duro en materia migratoria? Que es ordenar una migración ordenada, regular y segura, pero dura, con nuestras policías activas y con la PDI y con todos los organismos ejerciendo esa labor de control de identidad, y toda persona que no pueda demostrar su condición regular en nuestro país debe iniciarse un proceso de expulsión. Pero el gobierno, ¿qué hace? Inicia un proceso para empadronarlo. Ahí hay un error, ministra, y hay que reconocerlo y enmendarlo. Hay que mejorar y, por cierto, todas las bancadas vamos a estar disponibles, ministra, para acompañar la agenda de seguridad que usted impulsó. Y por eso es bueno que usted cuente con el apoyo nuestro. Veamos si usted tiene el apoyo de su conglomerado y sus dos coaliciones. Pero nosotros estamos disponibles. Es el llamado por las familias de Chile, por las urgencias ciudadanas y no por otras. Y por la imagen país que estamos demostrando en base a figuras internacionales protegidas y que como Estado no estamos siendo capaces de proteger. La apoyamos, ministra, pero hay que poner mano dura. Gracias, diputado Mauricio Ojeda tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra del Interior, subsecretario también. Bueno, la verdad es que estamos regresando del receso legislativo, la manera elegante de llamarle vacaciones. Por tanto, llegamos, creo, al menos yo en lo personal, con un buen espíritu, renovado de energías. Por tanto, quiero partir este año legislativo reconociendo lo que mencionaba la ministra del Interior, Carolina Toá, recién. Efectivamente, en este gobierno han habido más detenidos que en gobiernos anteriores. Un 25% daba cuenta la ministra Toá. Siendo justo, efectivamente, hay que reconocerlo. Pero también, ministra, por su intermedio, presidente, quiero pedirle un favor muy grande. Que no sacamos nada con tener un 25% más de detenidos si después se van a huelga de hambre y algunos quedan en libertad, los gobiernos terminan cediendo. Lo que yo quiero pedirle, ministra del Interior, para que le haga saber al presidente de la República que se opongan con toda fuerza cada vez que un reo, un detenido, hace una medida de presión de una huelga de hambre por 90 días, que en ninguna parte del mundo alguien vive 90 días sin comer,
que se opongan tenazmente y que no cedan ante las presiones históricas que han hecho. Esa es la forma de irse para la casa. Ya anularon un juicio por una condena de 15 años, 90 días en huelga de hambre. Termina la huelga cuando se anula el juicio. Gracias, presidente. Gracias. Don Daniel Lilayú tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La inmensa mayoría de los chilenos exige que el gobierno se preocupe de la seguridad y la delincuencia, eso estamos claros. El 85% quiere que se controle de manera eficiente nuestras fronteras y el 74% quiere que se cierren esas fronteras para prohibir el paso a la inmigración descontrolada, lo que ha permitido que entren miles de delincuentes en nuestro país a matar, a robar, a secuestrar, como hemos visto con asombro esta última semana en televisión. Esta falta de control ha permitido a los delincuentes parapetarse en la macrozona sur del país. Señor presidente, llevamos 6 atentados en lo que va del año solo en mi distrito, en la provincia de Osorno, los últimos en Río Negro y San Pablo. Conversando con las personas afectadas, uno se pregunta qué más tiene que pasar en este país para que quienes gobiernan abran los ojos. Aquí ya no hay sensaciones de inseguridad, aquí hay delincuencia desatada en todo orden. Por lo tanto, es hora que tomen las medidas que todo el país espera. Señora ministra, por intermedio del presidente, el 85% de los chilenos quiere y exige seguridad. En la región de los lagos necesitamos una VIP de la Policía de Investigaciones, una COP de Carabineros, hasta la fiscal regional lo está pidiendo para acelerar los procesos investigativos. Necesitamos un estado de excepción, quizás hasta la provincia de Osorno, y necesitamos a los militares trabajando, ayudando en la zona de mayor conflicto. Ellos tienen personal, tienen tecnología, tienen inteligencia para combatir o proteger. Por último, necesitamos un presidente y gobierno con mano dura para combatir la delincuencia desatada que hoy tenemos en Chile. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra don Miguel Ángel Becker. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los diputados que están en la sala, por supuesto a la señora ministra por su intermedio y al ministro subrogante de Defensa. Alegrarnos de haber podido retornar después de este receso. Lamentar, por supuesto, que en este periodo el fallecimiento de nuestro querido presidente Sebastián Piñera, que sin duda fue una noticia muy mala para todos los chilenos de corazón. En relación al tema que nos convoca, presidente, por su intermedio a la ministra y al ministro subrogante, tenemos una situación gravísima en el país, gravísima, que no hemos sido capaces de enfrentar. Aquí está el Congreso disponible en gran medida para poder combatir este tipo de situaciones. Ingresan a un edificio, personas vestidas, disfrazadas de PDI, sacan al teniente Ojeda, venezolano, que estaba con refugio, se lo llevan y lo entierran en un lugar a 1,5 metros dentro de una maleta y le ponen arriba concreto, cemento. Eso es inaceptable. Por eso es que nuestro país, hoy día, salvo superado por Colombia, somos uno de los países con mayor terrorismo en Chile, en el mundo. Número 17 del mundo. En esto están los países también que están en conflictos bélicos y realmente nos preocupa. Entonces, claro, uno ve lo que ocurre cuando el presidente de la República, mientras se está desarrollando la noticia de este venezolano asesinado probablemente por otros venezolanos, ¿a encargo de quién? Ojalá algún día lo podamos saber. El presidente sale a defender al Partido Comunista y al Frente Amplio en un tuit. Es decir, eso quiere decir que está totalmente perdido. Y yo le pido, ministra, por su experiencia, que por favor, ayuden al presidente Boric a dirigir los destinos del país, porque aún quedan 2 años más, que pueden ser 2 años extremadamente largos. 2 años en que el país lo podemos arruinar durante este tiempo. Ya han demostrado ustedes que son incapaces en gran medida de liderar un país como el nuestro, con todo lo que ha ocurrido en los hechos que ya conocemos en los gobiernos regionales y en los ministerios. Quedan 2 años, ustedes llevan 2 años también como gobierno, dejen de darle responsabilidad a los gobiernos anteriores. Dios salve a Chile de este mal gobierno y Dios cuide a nuestra Araucanía. Gracias, presidente. Tiene la palabra don Jaime Araya. Muchas gracias, presidente. Quiero darle la bienvenida a la señora ministra, al señor ministro subrogante de Defensa
Y más allá de los discursos vociferantes a rato, lo que es evidente es que los números dan cuenta de un cambio en la situación de la macrozona sur. De ese punto de vista, yo creo que es valioso lo que se ha hecho en el plan cosecha segura, en la reducción de atentados, en la reducción de incendios y sobre todo en el aumento de detenidos. Y quiero, por su intermedio, presidente, respecto a lo que señaló el diputado Schubert, las reglas de uso de fuerza, lo contingente que es y lo urgente que tenemos que sacar este proyecto de ley, que entiendo el Gobierno ha ingresado a la indicación, y si por su intermedio, señor presidente, la ministra pudiese referirse a ello. Entiendo que hubo una larga tramitación y mucho diálogo en distintos sectores políticos para acordar una indicación a las reglas de uso de fuerza que nos permitieran darle claridad a las Fuerzas Armadas de cómo pueden utilizar la fuerza, sobre todo la fuerza letal. Entiendo que se conversó activamente, sobre todo con las bancadas de oposición, naturalmente con Renovación Nacional, con la UDI, se le dio detalles, se llegó a acuerdo con republicanos, y por lo tanto yo haría un llamado a esta Cámara de Diputados a que podamos trabajar con celeridad en la aprobación de las reglas de uso de fuerza, toda vez que ya se ha ido asentando un cierto consenso en el contenido de las mismas, y es urgente, tal como lo han manifestado las propias Fuerzas Armadas, que tengamos reglas de uso de fuerza claro. De nada sirve venir a criticar al Gobierno a este hemiciclo si en los temas fundamentales como es dotar a las Fuerzas Armadas de reglas de uso de fuerza somos incapaces de avanzar, toda vez que ya se ha desplegado, yo creo que durante varios meses, yo diría que por lo menos 4 o 5 meses, un intenso diálogo político por parte del Ministerio del Interior con todas las bancadas para poder acordar un texto. Y quiero además, señor presidente, por su intermedio, consultarle a la señora ministra y al señor ministro subrogante si ellos han notado que el cambio a 30 días, que fue una cosa que fue bien discutida en esta Cámara de Diputados y que los cuales teníamos muchas aprensiones, yo en particular, ha servido para una mejor planificación y si de alguna forma los resultados que han ido cambiando tienen que ver con esta mayor planificación o todavía es demasiado temprano para poder tener una estimación al respecto. Eso he dicho, señor presidente. Gracias, diputado Araya. Finalmente tiene la palabra la señora ministra del Interior. Gracias, presidente. Solamente para aclarar algunos datos que han salido en la discusión, que creo que es bueno que para efectos de esta sesión y de los presentes en la sala no queden dando vuelta datos equívocos. El 25% de mayores detenidos que hemos tenido no se refiere a detenidos por los atentados violentos. Por los atentados violentos, este año, en lo que va del año, de enero a esta fecha, es un 100% más detenidos. El año pasado fue un 150% más detenidos. El 25% se refiere a detenidos por iniciar incendios. En eso hemos aumentado un 25%. Y creo que es importante que calibremos estos datos, porque no son menores. Estamos aumentando no un poco, sino mucho los detenidos, tanto por los atentados como por los incendios, pese a que unos y otros están disminuyendo. Esos son datos objetivos, no son datos de esta ministra, no son datos del Ministerio, son datos policiales, son datos que dan las policías. Respecto a Buen Vivir, hemos tenido muchas veces discusiones y yo me hago cargo autocríticamente de que existen muchas expectativas sobre ese programa y que ha sido muy difícil ese plan, digamos, y ha sido muy difícil instalar la lógica que tiene. Pero ese programa no es un programa que busca resolver todos los déficits que hay en la región. No es un programa que busca distribuir recursos para todas las necesidades que hay en la región. Es un programa que busca alejar de la violencia a las comunidades que están cerca de caer en esa agenda. ¿Y cómo lo hace? Poniendo al día el Estado en las deudas acumuladas por los años de no llevar adelante los compromisos, de no sacar adelante los proyectos, de dejar botadas las inversiones porque o queda desierta la licitación, o se retira el concesionario que está a cargo de llevarla adelante, el contratista, y después no se hace nada. Entonces, revertir esas dinámicas de abandono es la manera de evitar que nuevos grupos caigan en la violencia y de sacar de la violencia grupos que están ya en ella. Y en eso, este programa tenemos que medirlo por su objetivo, y en su objetivo ha tenido resultados. La agenda de los grupos violentos no se ha incrementado en estos años, se ha achicado. Cualquiera que conozca la región sabe que el ámbito de influencia que tenían las orgánicas violentas es hoy día más restringido y que el eco social y sobre todo el eco en el mundo indígena se ha limitado por muchas cosas, ciertamente, pero esta es una de ellas. Eso del punto de vista de la inversión ha sido un esfuerzo muy grande. El año 2023 se consideraron 401.000 millones de pesos para que se desarrollaran en el programa Buen Vivir a través del MOP.
el MOP efectivamente tiene muchas dificultades para ejecutar dentro del año. Es un ministerio engorroso en sus procedimientos y por eso se han tomado medidas, porque siempre ha sido engorroso y lo histórico ha sido que se le ponían presupuestos, después no se ejecutaban y estábamos llorando a fin de año que lo que se había planteado no se había podido cumplir. El año pasado tempranamente se reasignaron parte importante de estos recursos y como resultado lo que tuvimos es que el MOP ejecutó 272.000 millones de pesos, que es como el 98% de lo que tenía asignado a final de año, después de que se hizo el ajuste, mientras la Subdere ejecutó 98.000 millones de pesos. En total, entonces, estuvimos como a 30.000 millones de pesos de cumplir el total. O sea, hubo una ejecución total del presupuesto que originalmente estaba asignado de menos del 8%. Eso es histórico respecto a los presupuestos del MOP. Quienes tienen historia en el MOP saben que es así. Esa ejecución, además, hemos seguido tomando medidas para acelerarla. Este año la medida que se ha tomado ha sido que se ha hecho una compra de equipamiento para la Dirección de Vialidad. Es una compra por un total de 2.775 millones de pesos para entregar maquinaria y equipamiento a la Dirección de Vialidad con el objeto de que pueda ejecutar directamente las obras y no dependamos de toda esta dinámica tan compleja que tenemos de los contratos, de los contratistas, de las licitaciones. ¿Eso qué significa? 6 camiones tolva, 2 motoniveladoras, 2 excavadoras, 2 camiones aljibe, 2 cargadores frontales, entre otras maquinarias. Lo que queremos con eso es mejorar aún más este año la capacidad de ejecutar que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Y por último, presidente, me gustaría referirme a estos datos que existen relativos a este índice ¿cómo se llama?, de terrorismo. Es un índice que a nosotros también nos preocupó, no nos parece, no nos hace mucho sentido conociendo el mundo que Chile esté en ese lugar, pero en algo sí puede estar tranquilo este Congreso. Si en este año estamos en ese lugar, sin duda estamos hoy en un mejor lugar que hace unos años atrás. Porque en lo que va del año, podríamos ver el año entero, esos datos se los he dado muchas veces, pero para ser concreto y pararnos donde estamos hoy día, la peor época del año, el verano, entre enero y marzo, este año estamos teniendo 58% menos acciones violentas de las que teníamos el 21. Entonces, cualquiera sea el lugar que estemos en ese ranking, hoy hay muchos menos atentados que podrían considerarse terroristas en la macrozona sur de las que hubo el año anterior, el anterior y el anterior hasta el año 21, que fue el año en que más atentados hubo. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, señora ministra. Corresponde, en segundo lugar, continuar con el debate del proyecto de ley originado en moción que modifica la ley número 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud, con el objeto de establecer la interoperabilidad de las fichas clínicas correspondientes al boletín número 15.616-11. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 3 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. El informe ya fue rendido. ¿Tiene punto de reglamento? Presidente, muchas gracias. Es por el quórum, si es que es posible suspender hasta que alcancemos, vemos solo 37 diputados en la sala. Muchas gracias. Vamos a hacer las gestiones estamos tocando los timbres y si no tenemos quórum en unos minutos vamos a suspender. Tiene la palabra la diputada Marta Bravo. Don Patricio Rosas tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Creo que así como hemos hablado acerca de las estrategias de desarrollar una mejor gobernanza respecto a la información y la estrategia de control del delito y de cómo ha avanzado, eso se entiende bastante bien por la población cuando uno habla de interconectar información.
pero no así se entiende lo importante que es interconectar la información de salud. Quizás algunos por ahí lo entienden cuando le vuelven a pedir información acerca de sus exámenes en otro punto de atención, o le vuelven a pedir un examen incluso en otro establecimiento. Y de hecho, de eso se trata este proyecto, permitir que la información fluya dentro de la red de salud y que siga al paciente de manera de que puedan tener acceso a ella los distintos puntos de atención y no se repitan tantos exámenes, no se le repitan tantas prestaciones a veces que no son necesarias y que son un exceso, para que las personas tengan menos exposición a rayos X, por ejemplo, para que tengan una más pronta decisión respecto de la situación en que está un paciente y no tener que repetir cada vez que consulta los exámenes. Por ejemplo, eso cautela este proyecto que hace interoperable entre sistemas, entre los sistemas que tiene un hospital, con los sistemas que tiene otro hospital, entre los sistemas que tiene un servicio de salud, con los que tiene otro servicio de salud, y obliga a que las empresas que prestan servicios de ficha electrónica pongan a disposición sistemas que hagan interoperable la información de salud de las fichas electrónicas con toda el formato de privacidad que tiene que existir en este caso. Por ello es importante aprobar este proyecto y espero que tengamos unanimidad para seguir avanzando en un largo proceso que se necesita en la salud pública chilena, en que también exista esta disposición de que no se capturen los datos por parte de las empresas prestadoras, y eso también hace una mención a este proyecto, porque ha habido problemas a veces para interoperar o para rescatar datos que tienen de fichas electrónicas que están en ciertos prestadores privados. Esto lo aclara, así que también es un avance, y es importante que también tengamos en cuenta que con este proyecto se acerca a más eficiencia en la atención de salud para nuestros pacientes. Así que vamos a aprobar este proyecto y esperamos que sea parte de la modernización del sistema de salud chileno. He dicho, presidente. Gracias. Diputado Alessandri, don Jorge tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Cámara. El proyecto de ley en estudio apunta, como se decía en esta sala, a la modernización de las atenciones de salud, siguiendo este cambio de la digitalización que es tan necesario en el mundo actual. Nuevas tecnologías en la salud, que una persona que se atiende en el mundo privado, que se atiende en el mundo público, que cambia de especialista, que se hace exámenes recurrentemente por una enfermedad o dolencia, tenga la posibilidad de acceder a una ficha electrónica de salud. Que todos los médicos puedan consultar, que esa persona pueda recibir tratamiento porque se va haciendo un seguimiento de su historial médico, que no le manden a hacer exámenes que ya se hizo, que no le pidan al paciente, que muchas veces no tiene el lenguaje ni el conocimiento médico, que le explique al médico tratante qué exámenes se ha hecho y cuáles han sido los resultados de esto. El mundo público, con algo de atraso y con algo de dificultad, se va poniendo al día de las exigencias actuales. Y solo algunas cifras para que tenga claras esta honorable Cámara. A nivel ambulatorio, en las atenciones de salud en Chile, nos encontramos digitalizados en un 95% de los establecimientos. En las urgencias, un 79% de los establecimientos no cuenta con digitalización. Esta norma entonces va a servir además para llevar 5G a los establecimientos de salud más remotos de las comunas más pequeñas, porque van a tener que cumplir un estándar, van a tener que subir las atenciones a un sistema en la nube digital y para eso van a tener que tener una señal de Internet compatible. En los hospitales y pabellones solamente alcanzamos el 60% de digitalización. Esto da cuenta de la viabilidad para poder implementar esta interoperabilidad de las fichas. Y la siguiente pregunta, por supuesto, ¿qué va a ocurrir con los datos? Imagínense ustedes si los datos de las fichas médicas llegan a un vendedor de seguros de salud.
Por lo tanto, acompañado con esta necesaria modernización, tenemos que tener normas de protección de datos que sigan la huella del facultativo médico que sacó nuestra información. Si no era el médico tratante, no hay justificación para que haya consultado nuestros datos. Bien por la digitalización, bien porque la salud se sube al mundo digital y mucho cuidado y resguardo con los datos personales. La bancada de la UDI, presidente, apoyará este proyecto de ley y todo lo que tenga que ver con digitalizar el Estado. Es un enfoque muy necesario en todos los ministerios, en todas las regiones y en todas las... Diputada Ana María Gasmuri tiene la palabra. Presidente, parto saludándolo, así como al resto de mis colegas diputadas y diputados, esperando que se hayan repuesto energías para el intenso trabajo que tenemos por delante. Este proyecto viene de la Comisión de Salud, la cual presido, y a la que aprovecho de agradecer en particular a mis colegas diputadas y diputados, a la Secretaría Técnica y también, por supuesto, a nuestras asesoras y asesores, por la gran disposición que siempre han mantenido para avanzar y sacar adelante importantes proyectos como este de manera transversal y llegando a acuerdos que vayan siempre en pos de las personas. Espero que esta dinámica de colaboración se mantenga por el bien de la salud de Chile. Esta iniciativa no solo busca estar a la vanguardia en cuanto a procesos informáticos, sino que pretende garantizar la continuidad del cuidado de las personas con independencia de quién sea el prestador de salud donde éstas se atiendan, estableciendo la interoperabilidad de la ficha clínica, uniformando estándares para esta interoperabilidad y reforzando, por cierto, la protección de los datos personales y la seguridad de la información. Nos preocupaba particularmente este último punto, dado que consideramos de vital importancia que se resguarde siempre la privacidad de las y los pacientes y que se garantice el acceso de datos mínimos de la ficha clínica, es decir, que solo estén disponibles antecedentes necesarios para la atención de que se trate y que no se ventilen atenciones que pudieran ser más sensibles para las personas y que no requieren ser expuestas en prestaciones venideras. Presentamos indicaciones al respecto, las que finalmente fueron consensuadas con el Ejecutivo, al que también doy las gracias por los acuerdos alcanzados en esta y otras materias en la Comisión, pues entendemos que el resguardo de todas las personas, incluidos pacientes, en cuanto a datos personales, se encuentra regulado en la ley que consagra el derecho a protección de sus datos, Ley 21.096. Sin perjuicio de aquello, estaremos atentos a que esta premisa se cumpla y que exista un resguardo real de las fichas clínicas y que las y los pacientes puedan, además, tener la información sobre lo que está compartiendo de sus antecedentes de salud. Más allá de esta duda razonable sobre cómo se resguardarán los derechos de las personas, el proyecto avanzó sin mayor complejidad en la Comisión. Se aprobó una indicación de mi autoría que mejora el concepto de ficha clínica y otras tantas indicaciones del Ejecutivo. Todo ello, pues entendemos que la interoperabilidad como una necesidad de la red de salud, que permitirá mejorar el acceso, la interrelación de información entre prestadores y hacer más eficiente el sistema, que debiera tender a minimizar los costos asociados a dobles prestaciones, dobles atenciones y solicitudes de exámenes médicos que traban una correcta atención de las y los pacientes. Espero que cuando este proyecto vuelva al Senado en tercer trámite se aprueben nuestras modificaciones sin dificultad, para así lograr implementar prontamente las mejoras al sistema, permitiendo una atención continua, coordinada y centrada en las personas y sus necesidades clínicas. He dicho. Gracias, diputada. Don Tomás Lagomarsino tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, este proyecto de ley tuvo una expedita, rápida tramitación en la Comisión de Salud de la Cámara y conversábamos con algunos colegas de que justamente este tipo de proyectos son los que le logran cambiar la vida a los pacientes, a las personas allá afuera que nos observan, producto de que hacen a nuestra sociedad más eficiente y hacen que esté a mayor disposición de cada una de sus necesidades y coordinándose mejor. Esta materia, si bien ha tenido una muy buena tramitación, también hay que ser muy realistas de las complejidades prácticas que tiene su implementación, producto de que si bien la ley tratamos de que fuera desarrollada y saliera de la Comisión de Salud de la mejor forma posible, aquello no deja de que exista una complejidad en la implementación, una vez sea ley de la República, que esperemos que sea lo más pronto posible para que comience su implementación, no deja de ser complejo, producto de que los datos que se almacenan en las fichas clínicas son demasiados. Me acuerdo claramente de mis tiempos, no solamente cuando estudiaba medicina en la Universidad del Paraíso, sino que también en la práctica clínica, en el Hospital Gustavo Fricke y en un CEFAM de
Viña del Mar, que es el Marco Maldonado, que los pacientes, los tomos de papel de los pacientes son gigantes, producto de que en ellos no solamente se almacena la evolución clínica de un médico, sino también aquello que registra el personal de enfermería, el ciclo vital, y por tanto cada uno de las hospitalizaciones, atenciones, es una cantidad de datos abrumadora. Y que se estén compartiendo entre distintas instituciones también genera dudas si es que es necesario compartir. Y es por ello que el proyecto de ley en su implementación hemos buscado que aquilate y pondere claramente aquello que se tiene que interoperar. No es necesario interoperar cada uno de los datos y cada uno de los detalles de los pacientes. Por supuesto que ahí el criterio que hará establecido en el reglamento, por ejemplo, es fundamental que se interoperen la epicrisis de los pacientes una vez el paciente es dado de alta, porque resume la atención que recibió dicho usuario durante toda su hospitalización, las intervenciones quirúrgicas, muchas de las atenciones que se realizan en los policlínicos de los hospitales y también de los CEFAM. Es decir, tenemos un desafío en implementación tremendo, pero a la vez también en cuanto a los resguardos que tenemos que tomar. No hace tanto tiempo, Chile Compra, que es la plataforma del mercado público, fue hackeada en servidores colombianos. Es decir, así como tenemos desafíos, también tenemos que tomar importantes resguardos en seguridad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra don Andrés Celis. Gracias, presidente. Y aquí quiero hacer una mención contenida en el diario La Tercera. Que el paciente sea el repositorio principal de los datos solo permite tener registros parciales y de algunos episodios de salud. Si la información fluye ágilmente entre los diversos componentes del sistema, avanzaremos hacia un registro longitudinal que acompaña la salud en el ciclo vital de las personas, que es lo que necesitamos. Hoy tenemos una información fragmentada, custodiada por una parte por los prestadores y por otra por los que logra rescatar el propio paciente, lo que aumenta, entre otras consecuencias negativas, la probabilidad de la duplicidad de exámenes, de indicaciones de medicamentos, licencias y mayor gasto de bolsillo y errores médicos. Las brechas de interoperabilidad también incrementan el riesgo de fraudes, que ocasionan altos costos al sistema, a los contribuyentes. ¿Qué queremos decir? Que con este proyecto de ley que hemos aprobado en la Comisión de Salud, lo que buscamos justamente eso, poder unir en una sola ficha electrónica toda la información del paciente, de su salud, tanto en el ámbito público como en el privado, y con ello ahorrar un costo significativo, que no se repitan las licencias, los medicamentos, los diagnósticos, que el paciente cuando vaya a cualquier consultorio, CEFAM, hospital, clínica, se sepa cuál es la enfermedad que tiene, cuál es el procedimiento que ha tenido anteriormente, es decir, tenga su historial clarísimo. Pero hicimos una prevención que es fundamental, asegurar cualquier modificación legislativa respecto a los derechos fundamentales de los pacientes, especialmente el respetar la protección de sus datos personales y la confidencialidad de la información médica. Es importante establecer mecanismos claros para garantizar la seguridad y privacidad de los datos en el contexto de la interoperabilidad de las fichas clínicas, así como establecer sanciones efectivas para cualquier violación de estos principios. Y eso fue establecido de manera clara, precisa y concisa en este proyecto de ley. Por un lado, queremos eficiencia para que haya una mejor salud, pero también queremos garantizar que todo paciente tenga la certeza que sus datos van a ser privados, resguardados y asegurados. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias. Don Enrique Lee tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, la pregunta que yo me hago al analizar este proyecto de ley es si realmente esto contribuye a una mejor atención de salud en los tiempos actuales.
En los tiempos actuales en que los pacientes están en lista de espera para acceder a una cirugía, en los tiempos actuales en donde no se accede a los medicamentos que se requieren, y en los tiempos actuales donde tenemos muy pocos recursos y que sabemos que la implementación de una ley de este tipo va a significar grandes recursos. En los tiempos en que tenemos una ley, presidente, en que le da derecho a cualquier paciente a acceder a un centro médico o a un hospital y pedir una copia de la ficha clínica, pero que esa simple fotocopia no se le entrega. Se le ponen 1000 obstáculos a ese paciente. En los tiempos en que no somos capaces de perseguir un delito, como por ejemplo la filtración de datos sensibles, de datos confidenciales. Yo no sé si la gente, al saber que sus datos sensibles, sus diagnósticos, sus tratamientos, su estado de salud, va a estar en una especie de nube altamente asequible, filtrable, va a estar dispuesto a esto, presidente. De verdad tengo mis dudas. Yo no tengo dudas de que vamos a llegar algún minuto a la necesidad de la interoperabilidad. Se trata de eso, no se trata de que tengamos los registros digitalizados, se trata de que estos registros van a estar disponibles para el hackeo de cualquier tipo. En circunstancias de que en Chile hoy día hay personas que han sido afiliadas fraudulentamente a partidos políticos porque han sido hackeados no solamente sus datos, sino también sus claves únicas. Un proyecto de este tipo yo creo que es poner la carreta delante de los bueyes. Antes debemos trabajar en fortalecer todo lo que significa la seguridad de los datos sensibles digitalizados y luego poner esto sobre la mesa, porque hoy día la realidad de nuestro sistema de salud es que estamos al debe con los pacientes, pero no porque no tenemos acceso a sus datos digitalizados, sino porque no tenemos acceso a especialistas, a medicamentos, a mejores servicios, a mejores prestaciones. Por lo tanto, expreso mis reservas, por tanto, no puedo negarme a un proyecto que camina en una dirección correcta, pero a mi juicio a destiempo. Creo que hoy día hay otras prioridades, presidente, y de verdad a mí no me gustaría exponer la confidencialidad de los datos de mis pacientes ni de ningún paciente en un país donde, reitero, hay muchas personas que están afiliadas a partidos políticos en contra de su voluntad precisamente porque se han filtrado sus identidades y sus claves únicas. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marta Bravo. Muchas gracias, presidente. Este proyecto tiene por objeto establecer la interoperabilidad de las fichas clínicas, como así ya se ha mencionado, lo cual, haciéndose de la manera correcta, con la debida protección de los datos de las personas, busca modernizar una parte importante de nuestro sistema de salud, tanto en lo público como en lo privado. Debemos entender que cada persona es un usuario del sistema de salud y que los prestadores son participantes de este sistema que debiese funcionar como un todo, como un universo. La información debe circular libre y seguramente en este universo para que el sistema pueda funcionar de manera adecuada. Si los prestadores no comparten la información con sus pares, el sistema no funciona, se entorpece y los primeros perjudicados son los usuarios. El hecho de que esto no sea así actualmente solo genera problemas para los usuarios, quienes en muchas ocasiones, por la falta de interoperabilidad, deben desembolsar más de lo que corresponde en la repetición de exámenes que ya fueron realizados en otro centro médico. Por lo demás, este proyecto permitiría facilitar el trabajo de los funcionarios que atienden el sistema público en los centros de salud, pudiendo contar con información digitalizada de los usuarios. Voy a votar a favor de este proyecto de ley, pues me parece esencial para lograr que la experiencia de los usuarios en el sistema de salud sea más expedita, amigable e incluso segura para su salud. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra don Agustín Romero. Gracias, presidente. La verdad es que este proyecto de ley se hace cargo de un anhelo muy antiguo respecto de las atenciones de salud. Yo escuchaba atentamente a un diputado que recién preguntaba si esto efectivamente iba a poder cambiarle la vida a los pacientes o iba a significar menores costos. Y yo le quisiera decir que sí, que efectivamente lo que ocurre hoy día es que el paciente, siendo una sola persona, tiene distintos registros clínicos donde se atienda. Esto es un avance tremendamente importante, porque lo que permite es que este paciente tenga una historia clínica completa en donde se haya atendido y permita al último tratante poder tener un panorama general de cuál ha sido su tratamiento, exámenes realizados,
distintos fármacos que haya consumido, etcétera, desde, ojalá, su infancia hasta la edad adulta. En ese sentido, creo, presidente, que hoy día se abre una puerta muy importante para que podamos trabajar en que la tecnología empiece también a funcionar al servicio de las personas. Siento, sinceramente, que el desafío para los gobiernos que vengan respecto de hacer operativo esto es tremendo, pero yo creo que este tipo de cosas son fundamentales para un país como Chile, que gracias a Dios tiene muy buenos, ha derrotado muchos tipos de enfermedades, tiene muy buenos datos en cuanto a morbilidad de su población, y yo creo que esto va en la línea correcta. Presidente, nosotros los republicanos vamos a votar a favor muy entusiastas porque creemos que esto le hace bien a Chile, le hace bien a los pacientes, y espero que contemos con la unanimidad de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. La diputada Carol Cariola tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, este es un proyecto de ley que discutimos en la Comisión de Salud y efectivamente, tal como se ha manifestado entre las distintas integrantes y distintos integrantes de esta comisión, tuvimos una posición común de acuerdo. ¿Y por qué lo manifiesto así, presidente? Porque efectivamente algún colega anteriormente decía y ponía en duda la importancia o más bien la pertinencia temporal de avanzar en este proyecto. Yo le quiero decir, presidente, que hoy día la tecnología avanza a niveles insospechados. Conocemos de cómo todo se encuentra conectado. Y evidentemente lo que hoy día es una de las cosas más relevantes de cualquier persona, de cualquier ser humano, que es la salud y su cuidado, requiere de que esta tecnología se ponga a disposición. Cuando hablamos de la interoperabilidad de las fichas clínicas, lo hacemos, presidente, basándonos en un elemento fundamental que tiene que ver con el resguardo y la privacidad de los datos personales. Este vínculo y esta decisión que estamos tomando el día de hoy de permitir que entidades públicas y privadas puedan tener interoperabilidad en los datos particularmente vinculados a una ficha clínica, están resguardados por la Ley de los Derechos y Deberes del Paciente y están resguardados, por supuesto, por la confidencialidad necesaria que requieren los datos clínicos de salud de cualquier persona en nuestro país. Afortunadamente somos un país bastante serio en esta materia, presidente, y hasta ahora todos los centros de salud han tenido resguardo respecto de los datos personales particulares cuando se trata de la salud de las personas. Este es un proyecto que creemos que debe ser aprobado porque abre la posibilidad de avanzar hacia la interoperabilidad que ya decía anteriormente como una necesidad además del sistema sanitario que ha sido planteado permanentemente, que va a permitir y va a facilitar de alguna u otra manera mejorar también el acceso, la interrelación de información entre prestadores y evidentemente hacer con ello más eficiente el sistema, que debiera con ello además minimizar los costos y mejorar también, por supuesto, la atención en salud de las personas, que es lo que finalmente esperamos. No tener dobles prestaciones, no tener dobles atenciones en ciertas áreas y, por supuesto, también tener claridad de los exámenes médicos que han sido solicitados. Poder tener acceso a la historia médica de un paciente, de un usuario o usuaria, para un médico, para cualquier trabajador o trabajadora de la salud, es muy importante en el conocimiento de la historia clínica para poder tomar mejores decisiones. Por eso es que esta medida es una medida práctica, concreta, que se hace cargo del avance de la tecnología, del avance de la ciencia, además en sus necesidades tecnológicas, sobre todo porque hoy día tenemos telemedicina y creemos que por eso es importante poder aprobar esta legislación. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra don Daniel Lilayú. Gracias, señor presidente. Este proyecto ciertamente busca garantizar la continuidad del cuidado del paciente con independencia de quién sea el prestador, establecer el buen uso e intercambio de información de la ficha clínica, tanto de prestadores públicos como privados, y estándares uniformes de esta práctica activa para todas las fichas clínicas, reforzar la protección de los datos personales y la seguridad de la información, establecer una sanción frente a la negativa o retardo injustificado en la entrega de información en las fichas clínicas, todo con un solo objetivo: mejorar la atención de salud de nuestros vecinos. Eso es lo importante. Como médico debo decir que este avance es fundamental para una mejor atención. Todo lo rápido y oportuno que se realice al tratar una enfermedad o patología siempre será en beneficio del paciente.
Es por ello que debe ser crítico del silencio o demora del legislador en proyectos de este tipo, ya que esta decisión ha impactado negativamente la eficiencia del acceso y disponibilidad de la información clínica, con efecto negativo para todos los actores del proceso asistencial, principalmente pacientes, prestadores públicos o privados, y a las políticas públicas sanitarias que debe llevar adelante el Estado. Claramente, señor presidente, las modificaciones propuestas van en la dirección correcta y, sin duda, hemos podido mejorar este proyecto en la Comisión de Salud en forma unánime. Por supuesto, anuncio mi voto a favor, he dicho, señor presidente. Muy bien. Diputado Pulgar tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Claramente voy a votar a favor de este proyecto, atendiendo a lo sensible y a lo preocupante que es la salud en el país. Hacer presente que en la región del Maule tenemos una situación de mal diseño de la atención de salud y esto afecta de manera concéntrica. Cuando hablo, presidente, de manera concéntrica, es el mal servicio muchas veces que se entrega en las postas rurales. Adultos mayores, sobre todo aquellos afectados por enfermedades cardíacas, broncopulmonares, que llegan a la hora médica a las 8 de la mañana cuando son citados, pero el médico sale recién del municipio o del CEFAM a las 8 de la mañana, llegando a 9, 9 y media de la mañana. Esa falta de respeto, esa desconexión con la necesidad de salud en las postas rurales es una situación que muchas veces aquellos semidioses que se creen no lo ven o no quieren empatizar. Por eso es importante, presidente, que más allá de la discusión de esta ley, que los diseños de la atención primaria, también aquella periférica que sea en las postas, en los CEFAM y sobre todo en aquellos centros hospitalarios tan polémicos como el Hospital de Talca, hagan noticias por una buena atención médica y no por el escándalo de la falta de un especialista o aquel niño que está en riesgo vital, que donde una funcionaria, como pasó el verano pasado, una funcionaria tuvo que suspender su postnatal para ir como especialista a ayudar a un niño que se debatía entre la vida y la muerte. Son situaciones del diario cotidiano, lamentablemente, donde Talca, nuestro hospital, hace noticia. Esperemos que el día de mañana, vuelvo a insistir, presidente, tengamos un diseño de atención de salud adecuado, digno y sobre todo moderno para esta demanda de la sociedad que pide una mejor atención médica. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Se ofrece finalmente la palabra? Se ofrece la palabra. Cerrado el debate. En tercer lugar, corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que modifica el Código de Aguas en lo relativo al procedimiento de fiscalización y vigilancia por parte de la Dirección General de Aguas, correspondiente al boletín número 16.504-33. Para la discusión de este proyecto, se otorgarán 3 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación el diputado don Héctor Barría. Honorable Cámara, la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación pasa a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto de referencia de origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República con urgencia calificada de suma. Constancias reglamentarias previas. La idea matriz o fundamental del proyecto de ley busca perfeccionar los procedimientos de fiscalización que actualmente existen en materia hídrica, otorgando nuevas herramientas legales a la Dirección General de Aguas, en adelante DGA, para el cumplimiento de dichas tareas y modernizar y fortalecer los procedimientos de fiscalización, en particular introduciendo un procedimiento simplificado para un conjunto de tramitaciones específicas. La iniciativa legal en informe no posee normas de quórum especial y no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda. Fue aprobado en general por unanimidad de los presentes. Votaron a favor las diputadas Marquesi, Bello, Castillo y Beise y los diputados Barría, Moreno, Pino y Venegas.
el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República destaca la importancia del acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano, especialmente en un contexto de prolongada sequía y cambio climático en Chile, el que debe ser garantizado por el Estado de Chile, de conformidad a la Ley número 21.435, que reformó el Código de Aguas y que fue publicada el 4 de abril del año 2022. Enfatiza la protección jurídica especial que tiene el agua en el ordenamiento legal, principalmente a través del Código de Aguas, y la necesidad de evaluar de manera constante la institucionalidad, políticas públicas y atribuciones relacionadas con los recursos hídricos para lograr una mejor gobernanza y administración del agua. Se hace presente que la DGA tiene atribuciones cruciales, como la gestión, planificación, investigación, medición, monitoreo, fiscalización y vigilancia de las aguas, de acuerdo con el Código de Aguas, resaltando su capacidad sancionatoria para garantizar el cumplimiento de normas y el derecho humano al agua. Menciona que la Ley número 21.064, promulgada en el año 2018, que modificó el marco normativo relacionado con la fiscalización y sanciones en materia de aguas, creó un procedimiento sancionatorio, estableció multas graduales y transfirió la titularidad de la aplicación de sanciones a la DGA, destacando el aumento en el número de excepciones de expedientes abiertos y la necesidad de abordar desafíos asociados a la implementación de estas medidas, como el aumento sostenido en el número de expedientes abiertos de oficio por la DGA. Precisa que transcurridos 5 años desde la entrada en vigencia de la Ley número 21.064, se identifican desafíos en la implementación de las medidas, incluyendo expedientes de fiscalización y sanción. Pese a la incorporación de nuevos funcionarios y funcionarias a los equipos de fiscalización de la DGA y de la adquisición de nuevos instrumentos y tecnología, y concluye proponiendo modificaciones al Código de Aguas para perfeccionar los procedimientos de fiscalización que brindan nuevas herramientas legales a la DGA. El proyecto de ley tiene como principales objetivos los siguientes. Primero, modernizar y fortalecer los procedimientos de fiscalización de la DGA respecto de las infracciones normativas al Código de Aguas, introduciendo un procedimiento administrativo sancionatorio simplificado, destinado a disminuir los tiempos de tramitación e incorporar elementos disuasivos más eficaces. Segundo, adecuar los mecanismos de notificación para los procedimientos administrativos del Código de Aguas y adecuándolos al proceso de transformación digital del Estado. Tercero, definir y regular la atribución de vigilancia a la DGA contenida en el literal C del artículo 299 del Código de Aguas, con la finalidad que la DGA cuente con procedimientos más eficientes y eficaces a la hora de incentivar la corrección temprana y control de inobservancias menores por parte de los infractores, que les permitan volver a un estado de cumplimiento de la normativa vigente dentro de los plazos más acotados. Y por último, fortalecer atribuciones relativas al cumplimiento de medidas ordenadas por la DGA por medio de la colaboración con las municipalidades u otros órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de sus competencias para la ejecución material de tales medidas. Resumen del proyecto. Este proyecto consta de un artículo único y 2 artículos transitorios. El artículo único se conforma de 8 numerales, por medio de las cuales se modifican 6 disposiciones del Código de Agua. Discusión general. Durante la discusión general asistieron la ministra de Obras Públicas, que hoy día se encuentra presente, señora Jessica López, el director de la DGA, don Rodrigo Sangüesa, el jefe o jefa del Departamento de Fiscalización, señora Carmen Herrera, y la asesora María Graciela Beas, quienes abordaron la situación actual de la crisis hídrica e hicieron énfasis en el crucial papel de la DGA. El artículo único se conforma de 8 numerales, por medio de los cuales se modifican 6 disposiciones del Código de Aguas que se explican a continuación. Incorpora un inciso cuarto nuevo al artículo 138, que permite la colaboración entre la DGA
las municipalidades u otros organismos de la Administración del Estado. Sustituye el actual artículo 139 con el objeto de establecer como regla general que las notificaciones de cualquier procedimiento administrativo de la DGA se realizan a través de medios electrónicos, conforme a lo señalado en el artículo 46 de la ley número 19.880. Modifica el artículo H del párrafo 2 del título 1 del libro segundo para incorporar en él, además de la expresión fiscalización, la de vigilancia. Modifica el artículo 172. Reemplaza el inciso primero con el fin de perfeccionar los medios de notificación al presunto infractor. Agrega un inciso segundo nuevo que adecúa los mecanismos de notificación para los procedimientos administrativos del Código de Aguas, al que se introduce mediante una indicación la obligación al ministro de Fe de georreferenciar las diligencias que realice y de dejar constancia de ello en el expediente sancionatorio. Sustituye el inciso primero del artículo 172, quinquies, con el fin de establecer una mención expresa a la posibilidad de ampliar el término de prueba conforme a lo señalado en el artículo 26 de la ley número 19.880. Introduce a continuación el artículo 172, los siguientes artículos 172 y nuevos, con nuevas medidas de fiscalización. Incorpora, por ejemplo, por medio del cual se establece un procedimiento simplificado de fiscalización aplicable a determinadas infracciones que, debido a su cuantía, excepcionalidad o alcance, requieren de un procedimiento más ágil y eficiente. Este es el caso de procedimientos asociados a multas de baja cuantía, áreas con escasez hídrica declarada y vigente, zonas de prohibición para la explotación de aguas subterráneas e infracciones que no requieren de inspección en terreno. El último numeral fue modificado mediante indicación para precisar que aquellos casos en que no se requiere ir a terreno de todos modos se debe contar con un acta. Y además se introdujo un plazo de 60 días hábiles, contados desde que el expediente esté en condiciones de ser resuelto, al director general de Aguas para resolver el expediente. Se introduce el artículo 172 y entre ellos también se señala la forma en que se ejercerán las labores de vigilancia destinadas a la corrección temprana de inobservancias menores al Código de Aguas. Reemplaza el inciso tercero del artículo 176, con el objeto de introducir un instrumento disuasivo de medios dilatorios, como la interposición del recurso de reconsideración contra las resoluciones de la DGA, ante la posibilidad de obtener un 25% de descuento en el monto de la multa, supuesto que solo procede si el infractor paga esta dentro del plazo, incentivando con ello a su pago oportuno. Incorpora al literal C del artículo 299 del Código de Aguas un párrafo segundo nuevo, que precisa el alcance que tendrá el concepto de labores de vigilancia, lo que resulta particularmente importante para la aplicación de lo propuesto en el artículo 172. Disposiciones transitorias. El primer artículo transitorio versa sobre notificaciones, las que se practicarán por correo electrónico, mientras no sean plenamente aplicables las disposiciones sobre esta materia introducidas por la ley número 21.180 sobre transformación digital del Estado. Por su parte, el segundo artículo transitorio contempla un régimen de vigencia especial para el caso de procedimientos ya iniciados, estableciendo además un derecho de opción a las nuevas reglas del procedimiento simplificado, artículo 162, en el caso de expedientes de fiscalización iniciados o en trámite. Es todo cuanto puedo informar conforme a lo acordado por la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado. Le vamos a dar la palabra para iniciar el debate a don Nelson Venegas. Muchas gracias, señor presidente. No puedo dejar, en todo caso, antes de saludarlo a usted y por su intermedio a todos mis colegas, deseándole un fructífero año lleno de acuerdos, sobre todo para el bien de Chile. Y saludar también, por supuesto, a nuestra ministra de Obras Públicas.
El tema del recurso hídrico, sin duda, a mí por lo menos me resulta absolutamente apasionante. Y me resulta apasionante porque el agua es vida, simplemente por eso. El agua tiene que ver con las actividades productivas, tiene que ver con las actividades vinculadas a la minería, tiene que ver también con el consumo, con el saneamiento, con la agricultura. Y a veces siento que no se valora la dimensión profunda precisamente que tiene este recurso tan importante. Por eso que es importante que estemos hablando del agua. Y por eso que es importante que se generen medidas y alternativas que permitan perfeccionar la institucionalidad y el régimen sancionatorio y de fiscalización respecto de este vital elemento. Y por eso que me gustaría, ya que estamos hablando del agua, que es tan importante, hacer nuevamente mención a lo importante que es hablar también de la gestión integrada de recursos hídricos, de tener una política que esté focalizada bajo esa perspectiva. Que hablemos el día de mañana también qué vamos a hacer, por ejemplo, con el agua subterránea, cómo podemos medir y fiscalizar el agua subterránea, cómo podemos, por ejemplo, también fomentar el tema de las comunidades de agua subterránea, de manera tal que no se siga sobreexplotando muchas veces las cuencas que sabemos que son sobreexplotadas, que tengamos medidas que tiendan también a mejorar las condiciones relativas a la desalación o a las aguas grises, concurriendo a ser mucho más factible y mucho más fácil lo que tiene que ver con los permisos, porque necesitamos más agua, porque necesitamos, insisto, agua para las actividades productivas, saneamiento y también para el agua para el consumo. Y por supuesto que dentro de esa perspectiva todo lo que se ha avanzado y lo que se está hablando respecto de esto es fundamental. Y vamos y tenemos que necesariamente aprobarla, porque estamos hablando de un recurso que lamentablemente muchas veces, lisa y llanamente, está siendo usurpado. Y es usurpado por personas, por ejemplo, que pueden disponer de mejor infraestructura para cavar pozos profundos o para construir tranques en lugares donde no existen y donde lamentablemente la musculatura que tiene el Estado en términos de fiscalizadores de la Dirección General de Agua, lamentablemente es muy feble, muy débil. Por eso que esta es una buena medida, va bien encaminada. Pero hay que decir, eso sí, que también en el futuro debemos profundizar y mejorar las sanciones también respecto a esto. Porque, ¿por qué no decirlo? Muchas veces, a veces, es mejor pagar la multa que dejar de sacar el agua que se está extrayendo. Ojalá que así, como muchos piden aumento de las penas y las sanciones para los delitos de robo, también se aumenten las penas respecto de la usurpación de este recurso que es tan vital para todos. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marta Bravo. Muchas gracias, presidente. Este proyecto de ley busca perfeccionar los procedimientos de fiscalización en materia hídrica mediante el establecimiento de nuevas herramientas que la DGA deberá emplear para cumplir con este objetivo. Se pretende perfeccionar el marco normativo introducido por la Ley 21.064, que creó un procedimiento sancionatorio, pues durante su funcionamiento entre el 2018 y 2023 se notaron una serie de falencias en lo relativo al procedimiento de fiscalización, tal como la notificación de las partes y el hecho de que exista un procedimiento sancionatorio único que no siempre permite dar cuenta de las diferentes naturalezas de las infracciones. Las modificaciones implementan un procedimiento administrativo sancionatorio simplificado, lo cual permite disminuir los tiempos de tramitación. Voy a votar a favor de esta iniciativa, pues me parece que es necesario que se mejoren los mecanismos de fiscalización en materia hídrica, especialmente teniendo en cuenta el contexto de sequía en el que nos encontramos desde hace años. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes. Muchas gracias, presidente. El acceso al agua potable fue reconocido en Chile explícitamente como un derecho humano gracias a la Ley 21.435 de 2022, que reformó distintos aspectos del Código de Agua, endureciendo, por ejemplo, la reforma de 2018 que había establecido ya un procedimiento sancionatorio y la aplicación directa de multas por parte de la DGA en los casos de incumplimiento de las resoluciones respecto de la observancia del marco regulatorio de ese código. Sin embargo, tal procedimiento requiere ajustes, pues al incorporarse nuevas infracciones quedaron en evidencia distintos problemas regulatorios y deficiencias del propio servicio que terminan volviendo ilusoria la pretensión de sancionar a quienes incumplen la ley.
Por esta razón, junto con el necesario aumento de personal y la incorporación de nuevas tecnologías, el Ejecutivo se comprometió, y esta ley establece, modificaciones procedimentales para fortalecer las facultades sancionatorias del Estado, introduciendo un procedimiento simplificado destinado a disminuir los tiempos de tramitación e incorporando elementos disuasivos más eficaces, entre otras cuestiones. Es sumamente necesario que el Estado cuente con los recursos humanos y legales necesarios para hacer cumplir la ley, más cuando la infracción de algunos inescrupulosos puede llegar a afectar no solo intereses particulares, sino que, como hemos sido testigos, los derechos humanos de cientos de compatriotas que se ven impedidos de acceder al agua. Lo vemos en el Maule, con la intervención de los cauces y el vertimiento de desechos industriales y otros que contaminan el agua de riego e incluso aquella destinada al consumo humano. Pienso en el sector San Francisco de la comuna de San Clemente o en el sector Palmira de la comuna de Talca, entre otros casos que me ha tocado conocer. Por eso votaré a favor del presente proyecto, porque defender el agua es defender los derechos humanos de todos los habitantes de nuestro país, porque controlar y fiscalizar el uso del agua y su pureza es defender el equilibrio mismo de los ecosistemas que sostienen nuestra vida. Defender el agua y su correcta utilización es defender a Chile. Fortalecer la DGA y sus facultades sancionatorias es indispensable. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Le vamos a dar la palabra para cerrar a la señora ministra de Obras Públicas, a quien aprovechamos de dar la bienvenida también. Tiene la palabra, señora ministra. Gracias, presidente. Un saludo a todos los diputados y diputadas aquí presentes. Agradecerles la tramitación de este proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Recursos Hídricos de esta Cámara de Diputados y que ahora se presenta en la sala. Este proyecto de ley es uno de los temas que quedó como compromiso de presentar luego de la aprobación de la reforma al Código de Aguas en el año 2022, y aquí se presenta con el objetivo de fortalecer la capacidad de fiscalización y también agilizar y mejorar y simplificar los procedimientos de fiscalización. Uno de los elementos más importantes, lo hemos conversado otras veces, respecto a la adecuada gestión del agua, tiene que ver con la calidad de la información y también con la calidad y la capacidad de fiscalización por parte del Estado del apropiado uso de los derechos de agua que los particulares en general poseen. Con ese objeto, este proyecto de ley busca simplificar de distintas formas, a través de la colaboración entre la Dirección General de Agua, las municipalidades u otros órganos de administración del Estado, a través de permitir las notificaciones de cualquier procedimiento administrativo de la DGA para ser realizada a través de medios electrónicos, también para simplificar el procedimiento cuando nos encontramos frente a procedimientos referidos a multas de bajo monto, áreas que se encuentran ya con escasez hídrica declarada y vigente, zonas de prohibición para la explotación de aguas subterráneas e infracciones que no requieran de la fiscalización en terreno. También incluir la posibilidad de adoptar medidas preventivas de manera de poder hacer una corrección temprana de las inobservancias menores al Código de Aguas y establecer un incentivo para el pago oportuno de las multas que se disponen. Esperamos y creemos que compartimos todos la relevancia de este proyecto de ley en términos de aumentar y mejorar la capacidad fiscalizadora de la Dirección General de Aguas para asegurar un mejor uso de este recurso cada vez más escaso. Gracias, presidente, por la oportunidad. Muy bien, muchas gracias, señora ministra. Antes de proceder a las votaciones de esta jornada, queremos saludar muy afectuosamente a Daniel Lilayú
y a Mónica Arce, que estuvieron de cumpleaños el día 2 de marzo. Le damos un gran aplauso a ambos. Y también queremos saludar a Marcela Riquelme, que está de cumpleaños hoy. Felicidades, Marcela. Tiempo de votaciones. En votación, la solicitud formulada por Su Excelencia el Presidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, de la región del Biobío, declarado por el Decreto Supremo número 189 del 16 de mayo del 2022, y cuya última prórroga fue dispuesta por el Decreto Supremo número 81 del 30 de enero del año 2024, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por un plazo adicional de 30 días a contar del vencimiento del periodo previsto en el citado Decreto Supremo número 81. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Hola, ¿cómo estáis? Bien, bien. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Bulnes, la diputada Bulnes, la Joana Pérez. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Uy, estamos mal. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 94 votos, 22 en contra, 17 abstenciones. Aprobado. En votación general, el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley número 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con el objeto de establecer la interoperabilidad de las fichas clínicas. Cabe ser presente que el proyecto trata materias de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Vamos. Nadie. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 132 votos, 4 abstenciones. Aprobado. Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda además aprobado en particular en los términos propuestos por la Comisión de Salud con la misma votación. Se despacha el proyecto a tercer trámite constitucional. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Hasta mañana, que descansen.